Hace 3 años vivía en Irán. Tenía una vida buena, tenía mi familia, mis amigos, mi trabajo, mi idioma, mi cultura, todo estaba ahí. No era una persona infeliz ni alguien que solo quisiera escapar de su país. Quería descubrir otro mundo. Por eso empecé a estudiar español. Ni sabía que el español va a cambiar mi mundo. Y gracias a español conocí a mi esposo. Y gracias a mi esposo conocí a México. Pero si regresara al pasado, volvería a escoger México. Volvería a escoger México por su arquitectura, no solo por las casas coloridas, sino por la vida que tienen sus calles. En otros países solo ves torres o edificios grises y muy parecidas, pero en México las casas tienen personalidad, colores intensos, puertas muy antiguas y balcones llenos de flores que cuentan historia. Para mí la arquitectura mexicana refleja la alegría y la creatividad de la gente mexicana. La arquitectura mexicana no solo construye edificios, construye identidad. Cuando caminas por México puedes ver miles de años de historia mezclándose en una sola calle. Aquí las piedras hablan, los colores cuentan historias y cada rincón tiene una conexión profunda con la cultura, la naturaleza y las emociones. México tiene una de las arquitecturas más impresionantes del mundo, porque une el pasado y el presente de una manera única. Desde las pirámides antiguas de Teotihuacán y Chichén Itzá hasta las obras modernas de Luis Barragán, todo tiene alma. Los antiguos pueblos mesoamericanos construían observando el cielo, las estrellas y la naturaleza. No hacían edificios solo para vivir. Creaban espacios sagrados llenos de simbolismo. Las pirámides estaban alineadas con el sol y el universo. Cada piedra tenía un propósito espiritual. Después llegó la arquitectura colonial. Las iglesias, los patios y las calles de ciudades como Guanajuato, Puebla y San Miguel de Allende mezclaron el arte europeo con el talento indígena mexicano. Por eso México tiene ciudades que parecen museos vivientes. Pero la arquitectura mexicana moderna también impacta al mundo. Uno de los arquitectos más famosos fue Luis Barragán. Él utilizaba luz, silencio, agua y colores intensos para crear emociones. Sus casas no solo eran bonitas, hacían sentir paz. En México el color es parte de la arquitectura. El rosa mexicano, el amarillo, el azul y el rojo no son casualidad. Representan vida, energía y tradición. Muchos edificios están diseñados para convivir con la luz del sol y crear sombras increíbles durante el día. No importa si estás frente a una pirámide antigua, una iglesia colonial o una casa moderna minimalista. México logra algo muy difícil: hacer que la arquitectura se sienta viva. Mi ciudad, Teherán, es una de las ciudades más hermosas del mundo, rodeada de las montañas increíbles. Pero es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Pero en México disfruto la naturaleza, camino entre los árboles, respiro el aire fresco y puedo ver el cielo más claro. Amo Irán porque es mi hogar, pero México me enseñó lo importante es vivir rodeado de la naturaleza y respirar el aire fresco. Y el sol de México me recuerda mucho a Irán. Yo crecí en Irán viendo los días llenos de sol, el cielo y las montañas brillantes. Pero desde que llegué a México siento una energía igual. Por eso, aunque vivo muy lejos, pero me siento cerca de mi casa. México es uno de los países con más biodiversidad del planeta. Aquí existen desiertos, selvas, volcanes, montañas, manglares y playas tropicales, todo en un solo país. También tiene animales impresionantes: jaguares, ballenas, mariposas monarca y ajolotes. Cada ecosistema aquí tiene vida única que no existe en muchos otros países del mundo.
Pero lo más increíble es cómo la naturaleza cambia completamente de una región a otra. En pocas horas puedes pasar de un bosque frío lleno de pinos a una selva tropical llena de sonidos y colores intensos. Aquí la naturaleza es hermosa, poderosa, antigua y llena de vida. Sí, volvería a escoger México esta vez por sus tradiciones. Me gusta cómo la gente conserva sus tradiciones. En muchos países ahora las tradiciones se están perdiendo poco a poco, pero en México lo están conservando muy bien. Me impresiona cómo guardan sus tradiciones, como Día de Muertos, las posadas, la comida, las fiestas de los pueblos, los mariachis, como que los abuelos los enseñan a los niños y las familias pasan las recetas generación a generación. Y no solo las guardan para las turistas, sino lo viven día por día. Otra de las razones por las que Fátima va a volver a escoger México es por la hospitalidad, la calidez, la amabilidad de los mexicanos. Tenemos una anécdota que a lo mejor no la hemos platicado en este canal, en el canal de Fátima. En otros canales que nos han entrevistado lo hemos dicho algunas veces. Fátima, cuando llegó a México, llegó con un problema de hipertiroidismo. Bueno, sigue teniendo hipertiroidismo, pero llegó aquí con, pues digamos, con un problemita en la garganta. Tenía como un tumorcito, vamos a decirlo aquí. Y creció hasta aquí, era muy grande. Cuando nos casamos no era muy evidente, pero yo creo que después de que llegó a México se le empezó a notar cada vez más. Sí nos espantamos y pues estuvimos yendo con endocrinólogos pues privados, ¿no? De hospitales privados, pero pues los costos son muy elevados. Entonces alguien por ahí me dijo que intentara yo en el Hospital General y lo intentamos y gracias a Dios, a los ángeles y a los doctores del Hospital General, las cosas se hicieron como en menos de 3 meses, ya la habían operado, le quitaron esto, muy profesionales, muy rápido. Entonces, pues yo creo que eso es una razón de peso por la que volverías a escoger en México. En esta época no teníamos mucho dinero y me salió todo gratis. Era una operación fácil como de unos 300,000 pesos en un hospital privado. Pues en ningún lado del mundo a un extranjero le dan seguro. Cuando empezamos ahí, yo creo que fue en septiembre, que la empezaron a ver, que exploraron, que dieron como el visto bueno que era candidata para operarse y a finales de octubre, ya se estaba operando y el 1 de noviembre se operó. Gracias a Dios todo salió muy bien. Pero tan rapidez fue porque detectaron que es peligroso. Que podría ser cancerígeno y entonces mejor para no tener ningún problema, pues le quitaron ese problema. Pues yo creo que es una razón de peso, ¿no? Que sí, volverías a escoger México. Sí. Otra de las razones es que la gente es muy amable. Y cuando en el metro, en la calle, pregunto alguna dirección, rapidísimo me responden con mucha paciencia. Pero en cualquier lado del mundo tienen mucha prisa o se enojan o no responden. Sí, eso es muy cierto. Aquí la gente es muy... Y si por ejemplo te vas a provincia, creo que todavía son un poco más amables que en la Ciudad de México. Amable y además paciente. Sí, nunca tienen prisa. El ritmo es completamente diferente. Tal vez en lo que viene siendo la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, estamos como así apresurados. Pero en otras ciudades, como, no sé, Mérida, no sé, Campeche. Hasta dicen campechanamente. Sí, es como, aunque son ciudades, Oaxaca, tan hermoso Oaxaca, bueno, todo México es hermoso, pero el ritmo es como más tranquilo. Yo creo que las 3 ciudades más estresadas es Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Están así brum, 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 como robots igual que en Teherán. En Teherán tienen mucho más prisa y cuando le preguntas algo, pues a veces no tienen tiempo y rapidísimo te responden en una sola oración, no más, para que vayan porque tienen prisa. También son amables, tratan de ayudarte, pero con mucha prisa. Sí, eso es muy notorio. Y aquí en este momento estamos disfrutando de una torta en un puesto callejero. El sabor, las salsas, el ambiente, todo me recuerda a casa.
México tiene algo muy difícil de explicar, porque no es solamente la comida o los paisajes, es la energía de la gente, la calidez, la manera en que disfrutan la vida. Y cada vez que vivo momentos así, entiendo por qué una parte de mí siempre quiere regresar aquí en México. Y todo eso es la razón por la que volvería a México una y otra vez.